Y ahí va, viernes 10 de enero, nos vamos a dedicar hoy especialmente en el resumen a contar el oscurantismo de Milei. Motosierra a la ciencia y a la tecnología en la Argentina y censura de canciones. Están censurando canciones en la Argentina de Milei, ahora te lo cuento. Mientras tanto también hay actividad a esta hora en la ex ESMA, vamos a tener un móvil en vivo en el lugar. Ayer aparecieron también pintadas en todo el país con la consigna "La memoria no se borra", 30.000 presentes, en respuesta a los libertarios que salieron a tapar esos carteles. Nos vamos a dedicar a eso también. Y bueno, por supuesto, la atención de la agenda informativa en la región y en el mundo está puesta en Venezuela. En un rato contamos ahí porque Maduro juró el cargo de presidente en un escenario de tensión, de incertidumbre, y con Ori vamos a repasar. Mientras tanto, amigos, amigas, sobre todo los que están viendo esto más tarde, dejan un like, un comentario y empezamos a resumir. Motosierra de Milei a la ciencia argentina. El gobierno cerrará unos 70 programas del área de ciencia y tecnología. Lo dispuso la jefatura de gabinete por, dicen, la crisis económica y financiera de inédita gravedad. La crisis financiera y económica es la justificación del gobierno para meterle motosierra a programas de ciencia. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología se encargará de hacer una evaluación y de darle fin a los convenios que todavía están en vigencia. Aquellos con, por ejemplo, programas que tengan transferencias realizadas que no alcancen el 30% de ejecución deberán ser rescindidos y las jurisdicciones involucradas deberán devolver los montos no utilizados más los intereses. Es decir, para pasar en limpio, el gobierno de Milei elimina todos los programas científicos del país, excepto, y acá te demuestra también la idea de país que tiene el presidente, los enmarcados en las áreas de agroindustria, energía, minería, salud y economía del conocimiento. Todo lo demás afuera. Por supuesto, ya salieron algunos sectores a repudiar. La Federación de Docentes Universitarios, la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur, también la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos, exministros de Ciencia también de nuestro país expresaron su enérgico repudio a la resolución que plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, con el medio ambiente y el calentamiento global, entre otras, lo que representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional. Es lo que están advirtiendo y marcan también que esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales. Es decir, por un lado, motosierra a la ciencia, al conocimiento. Y por el otro lado, censura de canciones, de cuentos. En las últimas horas el gobierno eliminó contenidos de la educación sexual integral en el portal virtual Educar. En la Secretaría de Educación Nacional empezaron a bajar recursos audiovisuales que estaban alojados en ese portal. Hay una nota de Mariana Carvajal en página 12 que cuenta que son casi un centenar de productos audiovisuales para distintas edades y dirigidos a los 3 niveles educativos. Varios de ellos, por ejemplo, del canal Paca Paca. El listado incluye desde un cuento de María Elena Walsh. La última vez que habían censurado a María Elena Walsh fue durante la dictadura militar. Estábamos en dictadura, sí. Hasta videos que abordan temáticas como familias diversas, la historia del pintor Antonio Berni, el problema del grooming, la prevención del VIH-Sida y distintos métodos anticonceptivos. Y entre los materiales prohibidos figura la canción Hay Secretos de la banda Canticuénticos, a la que ya no se puede acceder en el portal Educar. Podés seguir escuchando si querés mientras tanto. La canción sigue en YouTube, en el canal oficial de Canticuénticos. La canción Hay Secretos apareció en el disco ¿Por qué? ¿Por qué? En el año 2018 y al poco tiempo el grupo empezó a recibir, y lo hemos charlado con ellos más de una vez, mensajes de mamás, de docentes, de trabajadores sociales, evidenciando que su mensaje estaba generando que muchos pibes y pibas detectaran que habían sido víctimas de abusos y de situaciones de violencia y pudieran contarlo. Están censurando canciones como esta en la Argentina de Milei. Escucha. Hay secretos livianitos que te llevan a volar y hay secretos tan pesados
canción de Canticuénticos censurada por el gobierno. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. ¿La escuchan, no? Sí. No se tienen El coro. que guardar. Que ni siquiera tiene alguna referencia al abuso sexual concretamente, digamos, es una canción que, de hecho, hoy he escuchado que sí ha ayudado incluso en un juicio Sí, claro. para que un niño dé un testimonio sobre el abuso que había sufrido y por eso le hicieron a Canticuénticos una nota en la BBC. Acaba de salir una nota en la BBC de Londres destacando ese caso y además, bueno, Canticuénticos todos los años viene a Maldita Suerte, los conocemos y siempre hablamos Sí. del impacto que tienen sus canciones en los pibes y las pibas, ¿no? Son canciones bellísimas, muy respetuosas y con un contenido que además genera acción, ¿no? Como Sí. en este caso el de Hay Secretos, Tal ¿no? cual, que tiene mucho impacto en nosotros, nosotras como padres y madres, también para abordar cuestiones que a veces uno no sabe cómo. Totalmente. ¿No? Es Sí. un acercamiento Nos a, da la lo- mano, a sí. los niños, pero también a los adultos. Una gran Sí, herramienta, claro. eso es. Ahora, ustedes escuchen la canción que acaba de censurar el gobierno en los portales oficiales. ¿Escucha? Porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. ¿Esto al gobierno de Milei le parece peligroso? ¿Adoctrinador? Es realmente de un delirio, pero de una burrez mental alarmante para las personas que están manejando la cultura en la Argentina. Además, por supuesto, del estado de censura y de ataque a este tipo de contenidos. Pero a ver, ¿cuáles son los argumentos del gobierno para levantar un cuento de Marielena Walsh, una canción de Canticuénticos, sin dar mayores explicaciones? Mariana Carvajal lo cuenta en su nota. El gobierno habla de inadecuación etaria, es decir, materiales que no están adecuados a las edades de los estudiantes, algo que anda a determinarlo vos, Claro, claro, secretario claro. de Cultura. Siempre decimos lo mismo, ¿con qué criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Quién no? evalúa eso? ¿Quién es ¿Cuál es ¿Cuál el es el criterio? Aparte una canción, bueno, no sé, yo me quedé indignado con lo de la canción, una canción como esta, que además, primero, que el abuso infantil prácticamente no tiene edad límite. Ha habido casos de bebés Sí, para totalmente. adelante, todo. Sí, sí, y es una canción que lo único que hace es animar al niño a contar un secreto que está guardando. Bueno, que le salvo- hace un secreto que le hace Claro. mal? Claro. Salvo que quieran evitar que eso suceda. Claro, no sé. Bueno, por otro lado, incompatibilidad con la ley de educación sexual integral, ley que si fuera por ellos eliminarían, Por no supuesto. tendría que ser un argumento. Uso del lenguaje inclusivo, algunos de los contenidos lo han eliminado por eso. Falta de rigor biológico y científico. Dice, entre los argumentos, que la información provista no se encuentra alineada con principios básicos biológicos ni científicos, comprometiendo la calidad educativa, sino que los recursos en cuestión poseen una alta carga de ideología de género. Bueno, el biribiri permanente de la batalla cultural de la derecha en el mundo, ¿no? Lo mismo dicen en España, en Estados Unidos, en todas partes. Y fomento del adoctrinamiento. Por lo menos el caso que estamos repasando especialmente de Hay Secretos, ¿en cuál de esos argumentos metes esa canción? Sí, No ¿en lo cuál sé. encaja? ¿En cuál encaja, no? Habló hace un rato acá en el Destape Ruth Hilar, integrante de Canticuénticos, que señaló que este acto de censura del gobierno es inexplicable y aseguró que los contenidos de la ESI ayudan al cuidado y a fomentar relaciones sanas. De repente con esta noticia. Horrible tan, noticia, pero tan ¿no? triste, Sí. tan inexplicable, porque junto con esta canción se bajaron unos 100 recursos, 100 contenidos que tenían disponibles en este portal de Nación, las docentes, los docentes, para justamente esto que estabas diciendo, ¿no? Poder trabajar en el aula, estos contenidos de la ESI que hacen tanto bien, que ayudan al autocuidado, a identificar cuáles son las cosas que no podemos permitir que hagan sobre nuestros cuerpos, a poder fomentar relaciones sanas. Realmente es inexplicable, completamente inexplicable. Cuando empezamos, bueno, el objetivo fue justamente componer canciones nuevas sobre ritmos de Argentina y Latinoamérica, pensando a la música para las infancias no solo como un pasatiempo, como a veces se la piensa, ¿no? Dejándola un poco como una cosa menor, un poco secundaria, no prestándole tanta atención, sino convirtiendo este repertorio en un repertorio rico que acompaña a nenas y nenes
desde una mirada abarcativa, porque la vida de nenas y nenes no es solo cumpleaños, canciones, risas y juegos, sino muchas veces tiene momentos y tiene lugares muy dolorosos, muy difíciles, con mucha violencia. Bien, ahí a quien escuchaban es a Ruth Hilar, una de las cantantes de Canticuénticos y quien escribió esta letra, bueno, explicando ahí, tratando de entender, o de alguna forma Sí. de entender lo inentendible, ¿no? Pero bueno, dándole un marco también a esto. Bueno, el proceso de censura y borrado fue pedido este lunes por el subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Domingo Bota, al titular de la cartera educativa, Carlos Horacio Torrendel. Y ahí alega que, bueno, que los materiales tienen alto contenido de ideología de género, de adoctrinamiento en las aulas, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya en octubre, el Ministerio de Capital Humano contrató, ayer lo contabas vos, Gaby, una ONG chilena que promueve por ejemplo, para que se den una idea, digo, si no es esto, ¿qué es? La abstinencia sexual, siguiendo rigurosamente los lineamientos de la Iglesia Católica de hace 7 millones de años, claro. como prevención de embarazos adolescentes para capacitar a docentes que implementan la educación sexual en las escuelas. Sí, la ONG se llama Teen Stars, siglas que en inglés significan educación sexual en el contexto de la responsabilidad adulta, ¿no? Bueno, esa es la forma que tiene el gobierno de entender la educación sexual integral. Ahora, esto va más allá de la educación sexual integral. Acá lo que hay es censura de canciones, censura de cuentos. Hay un recorte a la ciencia y al conocimiento en la Argentina. Es la definición de diccionario de lo que es el oscurantismo. El oscurantismo de Milei es exactamente esto. Vos vas al diccionario, buscás oscurantismo y la definición de oscurantismo es esta. Es lo que estás viendo ahora en la Argentina. Una oposición sistemática a la difusión de la cultura. Vimos también esta semana cómo distintos referentes de la cultura salieron a expresarse y el ataque furibundo Furioso. de Milei para abajo a todos los que han hablado en estos días y defensa de ideas o actitudes irracionales o retrógradas. Esa es la definición de oscurantismo. El oscurantismo de Milei a pleno en la Argentina. Cambiamos de tema ahora. Aparecieron pintadas en todo el país con la consigna "La memoria no se borra", 30.000 presentes, en respuesta a los libertarios que en los últimos días, entre ellos Ramiro Marra, habían salido a tapar estos carteles. En la noche de ayer, cientos de militantes, muchos de la organización Patria Grande, el partido que preside Juan Grabois, salieron a pintar en todo el país la consigna "La memoria no se borra", 30.000 presentes. Una iniciativa que surgió luego de que Ramiro Marra difundiera él mismo un video tapando la pintada que había hecho Juan Grabois en San Isidro con la consigna "Bienvenido Nieto 138". Todos vieron el video de Marra. Muchas críticas, por supuesto, no Al método. no solo al mensaje, ¿no? A lo que representa tapar ese mensaje, sino al método, ¿no? De Sí, sí. caminar. Se nota que evidentemente No laburó. nunca agarró una brocha en su vida, No, claramente. con el- nunca hizo una pintada. Con el balde de pintura lejos, Sí, caminando. Bueno, sí, una persona que nunca trabajó en su vida. Bueno, esta cuestión había arrancado ya hace semanas, cuando 2 militantes del espacio de Grabois hicieron una pintada de "Bienvenido Nieto 138" en San Fernando, sobre un local de la Libertad Avanza. Los militantes libertarios salieron a acusarlas de delincuentes, a escracharlas en las redes sociales, y esto motivó que saliera el propio Juan Grabois a defenderlas y él mismo a hacer pintadas en lugares emblemáticos como el Jockey Club de San Isidro, al lugar al que fue luego Ramiro Marra, montando el hecho también, la difusión, etcétera, de tapar dichas pintadas. Bueno, a modo de respuesta, en la noche de ayer entonces, estamos compartiendo algunos de esos espacios. Cientos de militantes de Patria Grande realizaron pintadas en todo el país con la consigna "La memoria no se borra". Todo esto, además, en el marco del desguace que está haciendo el gobierno de Milei de las políticas de memoria, verdad y justicia. Hay en este momento un acto en la ex ESMA, se está realizando ahí un segundo acto, ya acá compartíamos el del fin de semana pasado. Sí, Sí, el impresionante festival. cantidad de gente. Claro, Sí. el fin de semana pasado que se hizo un festival cultural con una feria, hubo muchos referentes Sí. de la música, por supuesto políticos, de los derechos humanos, y hubo una cantidad de gente impresionante. Sí. Yo no sé si incluso la propia gente, la gente de ATE Derechos Humanos y todos También quienes se sorprendieron estuvieron, un poco, ¿no? claro, quienes estuvieron detrás de toda la organización, tenían idea de la cantidad de gente que iba a ir y fue realmente sorprendente. Bueno, y ahora, a esta hora, ahí en Libertador al 8000, donde está la ex ESMA, se está llevando a cabo un banderazo, memoria, verdad y justicia, contra los despidos masivos, crueldad, extorsiones, persecución y violencia
en la Secretaría de Derechos Humanos, convocado ahí por los organismos de derechos humanos y también por la Junta Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de AT Capital, ¿no? y de la CTA, ahí bancando, ¿no? De alguna forma, porque el avance del gobierno sobre las políticas de memoria, de verdad, de justicia, encuentran en el cierre del Centro Cultural Aldo Conti, en los despidos de estos días en la Secretaría de Derechos Humanos, un episodio más de una larga lista de decisiones políticas de este gobierno que van en línea con un desguace ideológico. No es un desguace del Estado en modo de planilla de Excel y despidos, ¿no? Acá lo que hay es un ataque a la política, ¿no? En general, y a lo que pretenden que ahí suceda también, ¿no? Bien, mientras tanto, cambiamos de tema. 2 en contra de Petovelo, la ministra de Capital Humano y Contención Emocional del presidente. Alimentos y monotributo social, 2 juntas. La justicia multó a la ministra Petovelo, quien deberá pagar 50.000 pesos por día por incumplir con el monotributo social. Se trata de un recurso de amparo presentado por un trabajador que denunció haberse quedado sin cobertura de salud a raíz de que el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovelo, dejara de pagar ese componente de la obra social. Este es el segundo caso en el que la justicia falló a favor de los damnificados y sentó un precedente. Y además, en la causa por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, habilitaron la feria por reclamos al Ministerio para que entregue comida a más de 60 comedores. Una nota que publica hoy Franco Misraji en El Destape cuenta que el juez Enrique Lavie Pico habilitó la feria judicial para tratar un reclamo del CELS y de la UTEP. El CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que demandaron al Ministerio de Capital Humano que cumpla una medida cautelar y que entregue la comida a por lo menos 63 comedores a los que les estaba retaseando el reparto de alimentos. Ahí el Ministerio, al mando de Petovelo, debería responder este viernes, pero el juez, Lavie Pico, quien está a cargo del juzgado en lo contencioso administrativo federal número 7, hizo lugar el lunes pasado a un planteo del CELS y la UTEP, que pidieron al juez que habilite la feria por 2 cuestiones. Para hacer un seguimiento de la entrega de los alimentos a los 66 comedores vinculados a la UTEP del Amanecer de los Cartoneros, a los que Capital Humano no estaba abasteciendo y a los que la justicia ordenó que se les suministre comida, y también para que se reanude la distribución de los alimentos en esos 63 comedores comunitarios gestionados por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, por los cartoneros. Los comedores que no son fantasmas, que sí existen, que el gobierno decía que eran fantasmas, y finalmente estos comedores, como los del Amanecer de los Cartoneros, dejaron de recibir comida por parte del gobierno desde el día 1, desde que asumió Javier Milei. Cambiando de tema, pero tiene que ver también con la situación de los comedores, que especialmente cocinan con garrafas. Bueno, la garrafa de gas aumentó un 10% en lo que va del año. Cuando digo en lo que va del año, 10 días. El precio de referencia de la garrafa de gas aumentó 10%. O sea, 1% por día. 1% por día, claro. O sea, si lo analizamos como le gusta a Milei, Sí. es uno Te da 365% en el año. No, porque el interés compuesto, te Ah, diría, Milei va a dar como 1000 y pico Claro. por ciento, así que... Nota de Roberto Velato en El Destape cuenta que el precio de referencia de la garrafa de gas de 10 kilos, la más usada del país por los hogares que no están conectados a la red, aumentó alrededor de un 10% en los primeros días del año. La suba no fue, por lo tanto, se espera que se libere también del productor, que podría impulsar una nueva suba de 15% en las garrafas. Estamos hablando del gas que utilizan. Bueno, algunos sectores, o porque viven en zonas que no están conectadas a gas, o por sectores que efectivamente están hay de todo también. Hay gente que tiene guita y usa garrafas, porque están, no sé, alejados de la ciudad, en el medio del campo, en una estancia, qué sé yo, y están los sectores populares, ¿no? Los más pobres, y justamente en los comedores se cocina con garrafa. Tal cual. Y que están viendo ahora incrementar su costo también, ¿no? Su costo de vida. Antes el Estado fijaba un precio máximo para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos, pero ahora, con esto de que todo lo regula el mercado, Ay, no me digas que lo desregularon. la Secretaría de Energía solo publica precios máximos de referencia, una especie de Sugerencia. sugerencia. Sí. Ah, sí. Sugerencia del chef. Claro, sugerimos que salga tanto y bueno, adivina qué hacen luego las empresas, que pueden aceptar o no esa sugerencia. No. Por lo general no lo aceptan. En los hechos lo que termina pasando es que se van generando subas que van buscando la paridad internacional. Bien amigos, hasta ahí las últimas novedades en la política nacional, pero mucha atención a lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela, Ori. Nicolás Maduro hace minutos, horas podríamos decir ahora, fue investido nuevamente como presidente de Venezuela para un tercer mandato. Lo escuchamos. Y juro
por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Nicolás Maduro asumió sin que haya dado pruebas de su triunfo en las elecciones que lo enfrentó al opositor Edmundo González Urrutia en julio del año pasado. Quiero decir que no se conocen los datos desglosados de estas elecciones, de los resultados. No se conocen resultados verificables, auditables. Para el Centro Carter, convocado por las autoridades venezolanas por su rol imparcial en elecciones anteriores, los comicios no cumplieron los estándares democráticos. Un diagnóstico compartido por el panel de expertos de Naciones Unidas. Invitados por Maduro, ¿eh? También invitado... Carter y Naciones Unidas a controlar, como en todas las elecciones anteriores en Venezuela, Efectivamente. en las que el Centro Carter y los especialistas de la ONU habían dicho, sí, no hay ningún problema. En esta dijeron, che, acá está flojo de papel. Hay un problema. A lo que se suma el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgado esta semana sobre violaciones a los derechos humanos. La cuestión de Edmundo González Urrutia se parece en algún punto a lo que sucedió con Juan Guaidó en 2019, Ajá. pero con una diferencia mayor. Es que hasta ahora, pese a las reiteradas denuncias de la derecha y las artimañas de la derecha antidemocrática, el chavismo siempre se había mantenido en el poder por las urnas. Claro. La ceremonia de investidura transcurrió con la ausencia muy notable de los presidentes del arco progresista de mayor peso acá en la región, aunque tuvieron representación diplomática. Ajá. Pienso en Brasil, Colombia y México, 3 países que cuestionaron en su momento la transparencia de las elecciones en términos, cada uno con sus formas, pero en términos inequívocos, pero claramente no están dispuestos por distintos motivos a romper todos los puentes. No. Sí, la posición que en la Argentina, por supuesto, no tuvo Milei, que es un seguidismo automático de lo que mande Estados Unidos, pero que sí tuvo Cristina Kirchner cuando fue a México y dijo... Fue bastante más crítica. Sí, Necesitamos actas. en línea con lo que venía diciendo Lula, Petro y México. Claro, necesitamos las actas. Sí, sí, y algo que marcabas vos y que marcaba Ori también, digamos, de cómo fue cambiando, digamos, el chavismo de ganar las elecciones a esto, decía, por la memoria de Hugo Chávez, muestran las Cristina actas, pedía eso, que claro, era Hugo sí. Chávez que se preocupaba muchísimo por esto, porque haya veedores internacionales que Claro. certifiquen que la elección había sido ganada en buena ley. Totalmente. No así Gabriel Boric. Va un poquito más allá. Lo escuchamos. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. Va a ser importante la manera en que toma posición la comunidad internacional, aunque Nicolás Maduro tiene sus propios apoyos, Sí. ¿no? Le sigue respondiendo las Fuerzas Armadas, tiene un núcleo también de apoyo duro dentro de la ciudadanía. Sí, hay un apoyo popular que también es, Que es evidente. Exactamente, y por su lado la oposición, si bien logra movilizar, tal vez no pueda generar el clímax que le gustaría para poder forzar un cambio de régimen. Entonces iremos viendo, digamos, cómo actúa la comunidad internacional en este contexto. Ipso facto, lo que podemos decir es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones.
Más sanciones a las que Más ya venían sanciones, aplicando en los que últimos años. Claro. Sabemos que por lo general las sanciones no castigan a más que a la población, Sí, al pueblo, claro, sí. y que no sirven además en los objetivos que se suele poner aquellos que anuncian o imponen sanciones. No, profundizan la crisis. ¿no? Profundiza la crisis. Evidentemente va a ser la alternativa que le queda a los sectores que quieren a Maduro, sea como sea, afuera del poder. ¿no? Y lo que hacen de alguna manera, y es lo que tratan no hacer México, Brasil, Colombia, es cerrar la puerta a unas posibles negociaciones. Claro. Además, en el caso estadounidense, anunciaron el aumento de la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a $25 millones. Ajá. La oposición, ahora hablemos de la Estados oposición. Unidos, perdón, Ori, que viene desde Obama aplicando sanciones a Venezuela. Absolutamente. Y ahí mucho cambio no hay, ¿no? Porque Obama, Trump, Biden, las sanciones se Quedaron, mantuvieron. Claro. efectivamente, aún con un presidente demócrata en la Casa Blanca. Sí Claro. hubo algún amague, algún acercamiento, una forma de acercarse por parte de la Casa Blanca a Venezuela, tomando en cuenta los intereses que tienen, sobre todo en materia de petróleo. Eso Claro. se ha visto. Claro. Pero Sí, eso no cambia. La posición de Estados Unidos, evidentemente, más allá de los matices, y veremos qué sucede ahora con la llegada nuevamente de Trump, lo que sí cambió, y es notable, es el posicionamiento del resto de los gobiernos de la región, del otro lado de la orilla, ¿no? Que uno no puede automáticamente incluir en los que hacen un seguidismo de la política norteamericana. Es decir, Lula, Brasil, Petro, Colombia. México, bueno, México ahí con algún matiz. Sí. Cristina en Argentina. Uno los puede ubicar como pro-yanquis. Sin embargo, a diferencia de todas las elecciones anteriores, a Chávez siempre se lo cuestionó. Siempre se dijo que era un Siempre. autoritario, que era un bueno, dictador. sufrió intentos de golpe de Claro. Estado. Pero digo. siempre ganó las elecciones y pudo comprobar y demostrar que ganaba las elecciones. Absolutamente. Y entonces todos los gobiernos progresistas de la región, aquellos años Lo arroparon lo siempre. vivimos, lo bancaron, iban a las asunciones y respaldaban las elecciones en Venezuela y hacían frente contra la derecha golpista que siempre estuvo en Venezuela. Ahora hay un cambio. Hay un en cambio. la izquierda Es un- regional que dicen, che, mirá, loco, te queremos ayudar, pero no está fácil. No nos estás vos ayudando. Ayúdanos a ayudarte. le No, dicen. el progresismo está realmente en una encrucijada y cada uno va eligiendo después su propia estrategia frente a ese claro. escenario de mucha complejidad. De verdad que México en ese sentido está poniendo más matices tal vez que Colombia, que Brasil. Hay que decir, además de ser progresista, que estamos hablando de países que tienen intereses en que le vaya bien a Venezuela, Sí, más claro, allá de la claro. cercanía y la historia y la cultura que los une. Por ejemplo, Colombia es un país receptor de 1/3 del éxodo venezolano, Sí, de sí. millones de venezolanos que se fueron del país en los últimos años. Claro. Con Brasil, Brasil están lo también. mismo también, Sí, sí. hay cuestiones también fronterizas y de seguridad, así que todo eso también explica la postura y la cintura que están queriendo mostrar. Claro, de no querer romper relaciones del todo, ¿no? Absolutamente. Bueno, hablemos un poco de la oposición, porque una sola investidura, pero dos reclamando el puesto número 1. La oposición enseguida acusó a Nicolás Maduro de consumar un golpe de Estado. El dirigente Edmundo González Urrutia había prometido estar en el país, ¿no? Y tomar posesión Sí. del cargo. Bueno, esto no sucedió, pero la verdad es que parecía, si bien lo ha hecho una promesa de su regreso, había hecho de su regreso una promesa, parecía muy difícil que esto sucediera. En cuanto a María Corina Machado, que es la líder de la oposición venezolana, está libre. Lo voy a decir así. Es lo único en lo que coinciden oficialismo y oposición. Porque hubo polémica con eso en las Porque últimas hubo horas. polémica cuando nos despedimos ayer. Esto estaba sucediendo. Según el equipo de Machado, fue detenida, luego liberada. Según el chavismo, se trató simplemente de un montaje. A ver, acá voy a hacer un comentario puntual. No es lo mismo que haya sido secuestrada, que hayan intentado balearla o que simplemente haya sido demorada o que no haya sucedido nada. No, claro, Quiero por decir supuesto, que la sí. construcción de unos relatos tiene sus consecuencias y esas consecuencias no, las consecuencias que hubiera podido desencadenar
el relato en secuestro tampoco son las mismas, ¿entendés? Sí, se pareció bastante más al montaje de un secuestro que a un secuestro. En definitiva, al rato estaba en libertad, hablando frente a una cámara de vaya uno a saber quién. Y qué sé Por yo. eso ayer decíamos cuando nos estábamos despidiendo, mucho cuidado con Sí, lo que está sí. circulando, porque la batalla por el relato sucede en todos lados y más todavía en Venezuela. Ahora, quiero decir, si uno trata de hacer esfuerzo de correrse de esa batalla por el relato, lo cierto es que todo esto que estamos comentando está sucediendo en un escenario represivo. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a salir a condenar las persistentes, estoy citando textualmente, prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela y recordó que María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares. Les traje otro ejemplo para que se entienda, que es el de la Cancillería de Colombia, Sí. que expresó ayer su profunda preocupación y rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, que hizo referencia a los distintos informes que nosotros ya hemos nombrado acá y que también dice las detenciones de Carlos Correa, que es el defensor de derechos humanos, de Enrique Márquez, que es el ex candidato opositor, y no del mismo espacio político de María Corina Machado, sino una oposición mucho más medida, ¿no? Y el acoso sistemático a líderes opositores, incluyendo a María Corina Machado, llevan al gobierno colombiano a reiterar el llamado a las autoridades venezolanas a que se respeten íntegramente sus derechos. Hay que decir, para concluir, que Colombia fue elegido por primera vez de la historia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces es también en esa calidad Claro. que está hablando, ¿no? En nombre de un gobierno cuya postura ya conocemos y hemos decranado, pero también en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todavía a esta hora, Mati, son Sí. muchas las preguntas abiertas. Pero Maduro ya juró. Ya juró. Es técnicamente el presidente de Venezuela, más Sí. allá de todos los cuestionamientos que llegan desde Así el es. exterior, ¿no? Bien, amigos, hasta ahí entonces las últimas novedades en la Argentina y el mundo en el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita suerte. Maldita suerte.